Hola, buenos días, buenas tardes, bueno, cuando estéis viendo este vídeo. Hola chicos, hola chicas, hola a todo el mundo. Hoy os voy a hablar un poco sobre la Revolución Rusa de la forma más resumida posible para que queden claros los conceptos básicos y sepáis un poco de qué va el tema, ¿vale? Entonces, bien, vale. Vale, lo primero que hay que tener claro es que la Revolución Rusa de 1917 no fue una revolución única, sino que se divide en dos importantes episodios, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, ¿vale? Algunos datos que tenéis que tener claros, bueno, pues que para cuando ocurrió la revolución, Rusia era un imperio que abarcaba casi 23 millones de kilómetros cuadrados, que tenía multitud de etnias, turcos, judíos, bielorrusios, rusos, ucranianos. Y luego otra cosa importante es que el calendario que tenían era el calendario juliano, que respecto al nuestro actual, el gregoriano, va con 13 días retrasado, ¿vale? Entonces, todas las fechas que veis de la revolución son respecto al calendario juliano. Lo único que tendréis que hacer es añadirle 13 días más, ¿vale? Luego, bueno, antes de empezar a hablar de la dinastía reinante, tenéis que saber que ya, como en muchos países de Occidente, los partidos políticos empezaban a existir, y en el caso de Rusia tenemos a los famosos populistas rusos, los Narodniki, el Partido Socialdemócrata Ruso, que se dividió en 1905 en mencheviques y bolcheviques. Buscaban una, una revolución, unos más por la parte burguesa, en el caso de los mencheviques, y otra por la parte de los obreros, según los bolcheviques. Y luego también tenemos el Partido Constitucionalista. Vale, ahora sí, la dinastía reinante era la monarquía o la familia real de los Romanov. Ahí lo tenéis puesto en ruso, Romanov. Eh, Nicolás II era el sucesor de Alejandro III. En 1896 asumió el poder y se casó con la princesa alemana inglesa Alejandra, Alix para él. Y tuvieron 5 hijos: Anastasia, Olga, Tatiana, María y Alexei, que era el heredero de la corona. Vale. Ay, esto es un poco difícil. Vale. El tipo de gobierno que llevaba Nicolás era muy acuerdo a los ideales de su padre. Su padre quitó las reformas o la parte más liberal que había tenido Alejandro II, estableciendo un sistema mucho más absolutista, autocrático, todo centrado en su persona. Nicolás II hizo lo mismo, de modo que cualquier cosa que fuera democracia eh, o una vía constitucionalista para él era imposible de asumir. A principios del siglo XX hubo algunos avances en Rusia, llegó la revolución industrial, aunque era un país tan grande que, bueno, realmente llegó pues, a las ciudades más importantes: San Petersburgo, Moscú y la zona de los Urales. Luego también uno de las grandes construcciones que se hizo en Rusia fue el Transiberiano, que era un tren que cruzaba todo Rusia desde Moscú hasta Vladivostok, que para que os hagáis una idea está al, al norte-norte de Corea del Norte, o al norte de la península de Corea. Vale. Pero hubo problemas, sobre todo a partir de 1905, la monarquía perfecta y absolutista de Nicolás II empezó a caer por, por varios hechos. Se metió en una guerra con Japón para hacerse con la zona de Manchuria, la perdió, eso provocó
una crisis económica por todos los gastos que había habido en la guerra. La gente se manifestó y en vez de solucionar esto por una vía más democrática, pues acabó en disparos, que fue el suceso conocido como el Domingo Sangriento de 1905. La conclusión, o lo que se sacó en positivo, es que al fin el zar, ante tanta insistencia, decidió establecer una constitución, una asamblea legislativa, conocida como Duma, que es lo que vemos en la foto de la izquierda arriba. Y luego abajo están los soviets, que son los organismos para los proletarios, para los obreros, en defensa, como de socorro mutua. Los soviets sí que fueron ganando fuerza, sobre todo a nivel ideológico. La Duma y la Constitución eran papel mojado, porque realmente el zar podía tomar siempre la última decisión. Casi nunca convocaba la Duma. En cuanto algo iba en contra de él, también la rechazaba. Entonces no fue un cambio muy, muy efectivo, que digamos. Pero bueno, los años avanzan y llegamos a otro momento de crisis para Rusia, que es la Primera Guerra Mundial. Rusia entró porque era aliado de Serbia, que era uno de los que se enfrentó contra Austria, y por supuesto pues entraron en guerra para ayudar. ¿Qué pasó con la guerra? Pues muchos gastos, sí que se envió a millones de soldados al frente, pero las fábricas no rendían y no había armas suficientes. Entonces eso desembocó en una masacre total. No total, pero murieron muchísimos rusos, la gente se empezó a cansar de la guerra. También esos gastos en ese esfuerzo bélico hizo que las ciudades se empobrecieran, aparte de que los inviernos en Rusia son muy duros, y todo ello empezó a generar huelgas, y de las más importantes fue la del 23 de febrero, que es el Día de la Mujer, por eso es el 8 de marzo, pero allí el 23 de febrero, por lo del calendario. Y nada, se empezaron a manifestar las mujeres, luego obreros de diferentes fábricas, que al final acabaron pidiendo que el zar Nicolás abdicara para pasar el gobierno a la Duma. Cosa que al final se consiguió, se convenció a Nicolás II para que abdicara, porque para cuando lo quiso arreglar las cosas ya estaban muy desmadradas en la capital, y a mitad de camino le pararon el tren y acabó firmando la abdicación y asumió el poder del gobierno provisional bajo el liderazgo de Georgy Lvov, ¿vale? Del Partido Constitucionalista. ¿Qué pasó? Bueno, al principio se dieron muchas libertades para los ciudadanos. La idea de salir de la guerra no la contemplaba este gobierno provisional, y eso hizo que la gente al poco ya empezara otra vez a cansarse. Los bolcheviques, que era la facción más radical, algunos volvieron del exilio, como Lenin, que en abril llegó a la estación Finlandia y sacó una serie de ideas, las tesis de abril, que decían que lo primero que él iba a hacer si llegaba al gobierno era acabar con la guerra, repartir tierras y repartir comida. Vamos, lo que todo el pueblo quería, ¿no? Entre que en abril volvió a haber huelgas, en julio se intentó un golpe de estado en nombre de los bolcheviques, pues Lvov acabó cayendo y asumió el poder Kerensky. Kerensky empezó a establecer un gobierno algo más personalista, no confiaba mucho en la gente, y también hubo una serie de estrategias que hizo que le acabaron condenando. Una de ellas fue la ofensiva de Galitzia de la Primera Guerra Mundial. Intentó cambiar un poco el curso de la guerra para los rusos, pero acabó siendo una estrategia fallida. Por otro lado, se enfrentó con un general, el general Kornilov, que quería establecer una serie de reformas en
en los soldados, que fuera una institución otra vez más férrea, más dura, para que siguieran combatiendo hasta el final. Kerensky no llegaba a acuerdos con él. Al final se vio envuelto en una trama en la que Kornilov organizó un golpe de Estado, pero hubo muchas dudas si ese golpe de Estado también lo había organizado Kerensky contra el Soviet de Petrogrado, San Petersburgo, perdón. Y el tema de que estuviera o no cubierto en esa trama de intentar acabar con los bolcheviques, con el pueblo, acabó también dañando su imagen. Y llegamos a octubre. En septiembre, ya fuera ante la defensa de la posible llegada de los alemanes a la capital, como la defensa de evitar una contrarrevolución de los militares, el Soviet de Petrogrado, el Ipskolmon, bueno, el nombre en ruso no lo sé fijo, pero el Soviet de Petrogrado, que ya estaba dirigido por Trotsky, organizó un comité militar revolucionario para protegerse, y esto fue también la idea básica para, bueno, el gen para empezar la revolución, que al final daría lugar en octubre, 24-25, y como sucedió, bueno, pues Kerensky seguía con ese miedo de que los bolcheviques llegaran al poder, empezó a cerrar la prensa, uno de los periódicos más conocidos es el Pravda, que ahí lo tenéis, y al final, pues el 24-25 de octubre, los bolcheviques se hicieron con los puntos neurálgicos de la ciudad, con armas, pero no fue una revolución violenta, ¿vale? La imagen que tenéis ahí, de la derecha arriba, es una imagen de una película que ha sido muy expandida, pero es de la película Octubre, de Sergei Eisenstein, y tenéis ahí en YouTube la película, por si la queréis ver, pero realmente se asaltó el Palacio de Invierno, pero el gobierno provisional vio que tanto el pueblo como ellos ya no podían hacer nada y decidieron darles el poder antes de derramar más sangre. ¿Qué pasó a continuación? Que se formó el Consejo de Comisarios del Pueblo, o el Sovnarkom, lo tenéis ahí escrito en ruso también, que estaba liderado por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, y bueno, también otros conocidos, Trotsky, Stalin, Alejandra Kollontai. Establecieron, bueno, un decreto de la tierra, también por fin acabaron con la guerra con el Tratado de Brest-Litovsk, pero también se enzarzaron en una guerra civil bastante cruenta que acabó con la victoria de los bolcheviques y establecieron en 1922 la famosa URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Y bueno, espero que os haya gustado este pequeño resumen de la revolución y eso es todo. Adiós.